tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Anertech. Yo soy Ángel y el día de hoy estamos en un nuevo video en el que, como ya lo viste en el título, tenemos por acá estos audífonos de la marca True Free. Son unos audífonos bastante interesantes, así que te invito a que te quedes a ver este video para que los conozcas. Y bien, pues ya los tenemos por acá, ya los estás viendo, aquí tenemos la caja y vamos a comenzar con un pequeño unboxing de este producto. De primeras pues ya puedes ver una vista previa de lo que son nuestros audífonos, entre un poco de lo que son las características que yo te voy a ir contando poquito a poquito más adelante. Así que vamos a comenzar por abrirlos y vemos que pues de primeras ya tenemos aquí lo que son nuestros audífonos. Tiene un diseño bastante bonito, ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle, así que vamos a dejarlos por aquí de lado por mientras. Y vamos a ver qué más incluye lo que es nuestra caja. Contamos con lo que es un pequeñito manual, el que tenemos por aquí en nuestra caja, para que aprendas a utilizar lo que son tus audífonos. Vienen diversos idiomas, como puedes ver aquí, así que creo yo que esto es bastante importante y viene bastante bien. Además de eso tenemos por aquí esta otra cajita, la cual vamos a abrir. Y vemos que aquí tenemos lo que es el cable para cargar nuestros audífonos, que ya estamos viendo aquí que es cable USB tipo C, por lo cual pues ya podemos usarlo con cualquier cargador de nuestros celulares, ya que actualmente todo tiene USB tipo C, así que muy bien ahí. Bien, ¿qué te parece si vemos los audífonos un poquito más de cerca? Vemos que tenemos aquí en nuestro estuche lo que es la marca True Free aquí grabado. Por la parte frontal tenemos aquí estos tres pequeñitos LEDs, los cuales nos van a indicar el nivel de carga de nuestros audífonos. Por la parte de abajo pues no tenemos nada y por la parte trasera tenemos el puerto USB tipo C para cargar nuestros audífonos. Si abrimos el estuche pues tenemos aquí lo que son nuestros audífonos, más un pequeñito botón aquí para que podamos pues desemparejar lo que son nuestros audífonos. Tienen un diseño bastante bonito, voy a sacar por aquí uno para que lo veamos un poquito más de cerca. Y ahí lo tienen. También tenemos por aquí lo que es la marca True Free, además de un pequeñito LED, el cual nos va a indicar cuando ya estén conectados lo que son nuestros audífonos. Aquí tenemos la letra pues del audífono que tenemos aquí, que en este caso es el derecho, por eso tenemos aquí la R de right. Aquí están los pines de carga y lo que es el altavoz, por donde va a salir el audio de nuestros audífonos. Cabe mencionar que el estuche es un poquito grande si lo quieres comparar por ejemplo con algunos otros audífonos que tengo por aquí. Vemos que la diferencia de tamaños pues sí es un poquito a destacar. Sin embargo es razonable ya que estos audífonos van por la parte externa de nuestros oídos y estos van por la parte interna, por lo cual también son más pequeñitos. Sin embargo estos audífonos también tienen mayor duración de batería y también ahí podemos ver un poquito pues el porqué del tamaño. Pero bien, ¿qué te parece si te hablo un poquito más acerca de las características de estos audífonos True Free O1? Y bien, vamos a comenzar con la versión de Bluetooth de estos audífonos. Los True Free O1 cuentan con Bluetooth 5.3, por lo cual no vas a tener pérdidas en lo que es la señal. Además que van a poder conectarse y emparejarse a tu dispositivo de una forma bastante rápida, ya que el Bluetooth 5.3 actualmente es la última versión de Bluetooth que hay, por lo cual pues va a ser más eficiente, estable y rápido. Aprovechando que hablamos del emparejamiento, pues déjame decirte que estos audífonos cuentan con un modo juego de baja latencia, por lo cual si eres de aquellas personas a las cuales les gusta pues jugar y estar escuchando el audio de forma privada en lo que son tus audífonos, pues con estos audífonos tienes un modo de baja latencia de 60 milisegundos, lo cual para mí viene bastante bien. Estos audífonos son capaces de darnos hasta 10 horas de reproducción continua, ya sea en modo juego o sin el modo juego, obviamente dependiendo de qué estés haciendo con los audífonos, dependiendo de la música y dependiendo también si estás con el modo de baja latencia activo, pues puede durar un poquito menos la batería o un poquito más, también dependiendo del volumen con el que los estés utilizando. Cuentan con un panel táctil inteligente por esta parte de aquí de lo que es nuestro audífono, con el cual vas a poder poner pausa, bajar el volumen, subir el volumen, cambiar de canción, contestar llamadas, rechazar las llamadas. Puedes cambiar incluso entre dos llamadas activas que tengas, si mantienes pulsado por ejemplo el botón de función por 1.5 segundos aproximadamente. Además también puedes llamar al asistente de voz pulsando 3 veces en el auricular derecho, o si quieres activar o desactivar el modo juego, si presionas 3 veces en el auricular izquierdo, pues vas a poder activar ese modo de juego. Algo a destacar aquí es que tienen
la opción de poder subir y bajar el volumen de la música. No todos los audífonos cuentan con esta función y me parece bastante interesante que estos la tienen. Cuentan con cancelación de ruido, pero ojito, que esa cancelación de ruido la tienen para las llamadas. Es decir, que esta solo se va a notar en las llamadas para las personas con quienes hablemos. Estos audífonos cuentan con 4 micrófonos, lo cual pues va a hacer que podamos tener unas llamadas un poquito más claras. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, te voy a probar lo que es los micrófonos de estos audífonos. Y bien, ya por último contamos con un driver de 16.2 milímetros. Como puedes darte cuenta, pues está un poquito grande lo que es el audífono. Es porque trae un driver de 16.2 milímetros, lo cual pues también nos va a brindar una buena calidad de audio y unos graves bastante profundos. Y ya los he estado probando y la verdad es que sí. La música se escucha muy bien y los graves realmente destacan. Sin más de las características, vamos a pasar ahora sí a las pruebas. Y bien, yo sé que quieres ver cómo se ven puestos estos audífonos, ya los tengo por acá y cómo se ponen. Como puedes ver, pues son un poco distintos a los audífonos comunes porque tenemos por acá, por ejemplo. En este caso, estos audífonos, ¿cómo se ponen? Pues tenemos esta parte por aquí chiquita, la cual va a quedar por la parte trasera de nuestra oreja, y lo que es la parte del altavoz, pues nos va a quedar en esta parte de aquí. En este caso pues se ponen de la siguiente forma y ahí está. Se ponen de una forma bastante fácil y son muy pero muy cómodos. Ahí los tenemos ya puestos. La verdad es que son bastante ligeros. Ahí te muestro pues cómo se me ven puestos lo que son estos audífonos. Y estos audífonos yo los veo un poquito más para, por ejemplo, la gente que anda en bici, la gente que sale a correr o incluso cuando vas, por ejemplo, en la calle. ¿Por qué? Porque estos audífonos, al ir por la parte externa de nuestra oreja, pues nos van a permitir escuchar cualquier ruido que venga pues del exterior, cuando una persona nos hable, cuando un auto silbe, entre otras cosas. Lo cual pues nos va a ayudar a que podamos ir de forma segura, por ejemplo en la calle, haciendo nuestro ejercicio o demás cosas. Y si por ejemplo alguien se acerca a hablarte o estás platicando con alguien, pues no es necesario que te quites tu audífono para que puedas escuchar a la otra persona. Puedes escucharla sin ningún problema, sin quitar de lo que son tus audífonos. Si hablamos de la calidad de audio de estos audífonos, la verdad es que se escucha muy bien. Lo que son todas las frecuencias, e incluso los graves, se escuchan de una forma pues muy destacable. Eso me parece muy bueno, ya que hay muchos audífonos que puedes comprarte, ya sea de este estilo o de cualquier estilo distinto, no forzosamente de estos que van por fuera. Y la verdad es que muchas veces estos audífonos que incluso van por dentro de nuestro oído, pues no tienen muy buena presencia de graves. En este caso, a pesar de que estos audífonos van por la parte externa de nuestro oído, pues es bastante destacable lo que son los graves en los audífonos. Creo yo que por el precio que tenemos una calidad superior incluso a algunos otros audífonos que podemos encontrar por este tipo de precio o incluso un poquito más elevados. Así que no te van a decepcionar en lo que es el audio. Ya te digo yo que se escuchan muy pero muy bien, incluso mejor que muchos otros pares de audífonos que van por dentro de nuestros oídos. Y yo sé que quieres escuchar el micrófono de estos audífonos, así que vamos a hacerle también unas pruebas. Bien, ya estamos haciendo la prueba de la calidad de audio de estos audífonos. Cabe mencionar que yo aquí a un lado de mí tengo una pecera, la cual pues está haciendo un poquito de ruido del agua como si estuviera cayendo. No sé si se alcanza a percibir o no. En este caso pues ya estamos haciendo la prueba de la calidad de audio de los micrófonos de estos audífonos. Tienen cancelación de ruido para llamadas, por lo cual nos vamos a escuchar de una forma muy clara. Y la verdad es que creo yo que sí funciona muy bien lo que es su cancelación de ruido. Ya estuve escuchando lo que es estos micrófonos en llamadas, ya los estuve utilizando y la verdad es que me dijeron que sí me escuchaba yo de forma muy clara. Y eso que yo estaba en la calle. Entonces, si quieres audífonos para llamadas, estos sin duda son una muy buena opción. Y bien, creo yo que estos audífonos cumplen muy bien. Si te das cuenta, el audio de mi voz pues se sigue escuchando de forma clara. He estado probando yo antes algunos otros audífonos y el micrófono la verdad es que sí llega a ser algo inferior a lo que son estos audífonos. Por ejemplo, tengo por acá estos Realme Buds Air 3, los cuales están aproximadamente al mismo precio de estos Trufrio 1. Sin embargo, estos Realme no son para llamadas y la calidad del micrófono de estos audífonos la verdad es que no se escucha muy bien, se escucha un poquito fea. Además que en llamadas hay algunos momentos en que no me escuchan. Sin embargo, con estos audífonos la verdad es que me escucho de una forma un poco más clara. Sí llega a haber por ahí un poquito tironcito, digámosle así, porque sí se llega a percibir. Sin embargo, que esto se nota cuando los audífonos están haciendo lo que es la cancelación de ruido, cuando hay muchísimo que te empiezas a escuchar un poquito que de repente se le va, pero te vuelve a agarrar. Algo así llega a pasar, eso pasa en muchos audífonos, incluso en los más caros llega a pasar. Pero ya te digo yo que estos audífonos cumplen muy bien si los quieres para hacer llamadas. Y bueno, esto se complementa con la duración de batería, que ya te digo yo que son aproximadamente unas 10 horas sin que los tengas que meter en el estuche. Y 45 pues ya con todas las cargas que nos da nuestro estuche.
Bien, fuera de esto, creo que solamente nos faltaría por probar el modo juego, así que vamos a la prueba. Para el modo juego, la verdad es que yo ya los estuve probando, he estado jugando con ellos tanto en mi celular como en la computadora. Cabe mencionar que yo juego más que nada en la computadora y ahí es donde los tengo conectados. Y la verdad es que no se nota nada de latencia. Tiene una latencia de 66 milisegundos que la verdad no es perceptible cuando estás jugando, al menos no si no eres un jugador competitivo como yo. Tengo otros audífonos que tienen 88 milisegundos y eso sí se nota un poquito más la latencia que en estos audífonos que tienen solamente 60 milisegundos de latencia. Cumplen bastante bien con su función del modo juego, así que si estás buscando audífonos para jugar y que a la vez si alguien llega y te habla cualquier cosita, puedes escucharlo, pues la verdad es que con esos audífonos puedes hacerlo sin problemas. Bien, ya para finalizar, estos audífonos True Free O1 son una buena opción si estás buscando audífonos los cuales no te vayan a lastimar la oreja, sean bastante cómodos. Estos son una muy buena opción ya que, como te digo, escuchas el audio por fuera. De hecho, se escucha como si lo estuvieras escuchando en algunas bocinas o algo por el estilo. Entonces eso me parece bastante padre. Además de que todo el audio del exterior lo vas a estar escuchando de forma normal. Si alguien llega y te habla, no vas a tener problemas con escucharlo. Vas a poder mantener una conversación mientras tienes música ahí de fondo de volumen bajito como quieras y sin ningún problema. También si eres algún deportista, si vas en la bici, como te comentaba al principio, sales a correr o algo por el estilo. También si sabes a correr, cabe mencionar que estos audífonos no se te van a caer, se sostienen bastante bien de la oreja y no se sienten nada pesados. Entonces, también para ello puedes utilizarlos y así si vas a cruzar una calle o algo por el estilo y va a pasar un carro, te silba, cualquier cosa, puedes escucharlos sin problemas. Así que ahí lo tienes, son una muy buena opción, son un poquito grandecitos, eso sí, pero siguen siendo bastante portables. Y si quieres comprarlos, te voy a dejar aquí abajito el link en la descripción, además de un código de descuento para que puedas comprarlos por Amazon. Anteriormente también había traído al canal otros audífonos de la marca True Free, son los F1, te dejo por aquí, la barrita va a estar saliendo para que vayas a ver ese video. Ahora sí, esto ha sido todo por este video, si te ha gustado te invito a que me dejes tu buen like y si quieres ver más contenido como este te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Bien, esto ha sido todo, hasta luego.